grabada nuestra clase. Bien, entonces nuestra clase del día de hoy para matemática aplicada 1 es el sistema de ecuaciones diferenciales. Estamos resolviendo la primera y como recordamos, la transformada de Laplace de una derivada, y en este caso de una doble derivada, nos queda s cuadrado. Por favor me corrigen si hay algún problema. Transformada de Laplace de la función sin derivar, menos, ahora s como es s cuadrado, baja un grado, un orden. Tenemos s, f' de 0, menos, ahora ya no aparece s, sino solo aparece f de 0. ¿Sí? Más la transformada de Laplace de x, menos transformada de Laplace de y. Ok. Si yo no puedo observar aquí el chat, por favor me avisan. Bien. Entonces tenemos que para s cuadrado, transformada de x. Ahora vamos a ingresar los valores para f' de 0. Tenemos s y f' de 0, que en este caso es x de 0, x' de 0, ¿verdad? La función. Entonces, este es un valor de menos 2. Y f de 0, que es 0, su valor inicial lo indica, más la transformada de x menos la transformada de y. Y esto es 0. Ok. S cuadrado, transformada de x, vamos paso a paso. En este caso tendríamos más 2s, más transformada de x, menos transformada de y. Es con llaves, ¿verdad? Igual a 0. Bien. Podemos entonces ahora hacer nuestra suma y sacamos factor común de nuestra transformada de Laplace, que es nuestro procedimiento habitual. Ok. Entonces tenemos que para transformar de x como factor común, multiplicaría a, vamos a subir esto acá, s cuadrado más 1, perdón, esta no es llave, este es paréntesis, más 2s menos y. Y todo esto igual a 0. Transformada de x. Vamos entonces a trasladar los términos que no sean de este lado de nuestra ecuación. Vamos a ordenarla como las ecuaciones que nosotros conocemos, donde solo vamos a dejar las variables que nos interesan conocer, que en este caso sería transformada de x y transformada de y. Entonces tenemos s cuadrado más 1 como el coeficiente y menos 1 por la transformada de y. Y esto es igual a menos 2s. Y de esta forma nosotros entonces obtenemos nuestra primera expresión para la primera ecuación que nos presentan. Veamos ahora la segunda. La segunda dice y b' más y menos x. Igual a 0. Y b' más y menos x igual a 0. Jóvenes, si hay alguna duda, me hacen saber ahí en el chat y yo lo voy a estar revisando constantemente o alguien habilita su sonido y me lo dice. Inge, disculpe, ¿Sí? la XB', ¿será que está bien? Yo creo que
se confundió ahí en Ah, muchas gracias. Veámoslo, revisémosla. ¿Dónde me equivoqué? la x prima, Ujú, s al cuadrado por la transformada de x ¿sí? menos s, ahí no Ujú. llevaba la prima. Es menos S, sí, perdón. Entonces vamos desapareciendo una e incrementando la otra, ¿verdad? Sí, hasta en menos, al final lleva la prima. La F'. Es cierto, es Ajá. cierto. Muchas gracias. Ok, gracias. Me parecía algo extraño esa respuesta. Entonces sí nos queda todo, si una va incrementando y la otra decreciendo. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos, menos F de cero. Vamos a ahorrar bien aquí. S, F de cero. Y la última es una va decreciendo, la otra va aumentando. Ok, muchas gracias. Henry. Ok. Esto es cuando uno se confía que sabe mucho y se pierde. Ok, por favor, si ven otro problema, me avisan. Al final esto no iba a dar un resultado porque llevábamos un error aquí. Ok, entonces tenemos ese cuadrado transformada de x. Y ahora sí vamos a evaluar. Entonces ahora es diferente porque s tiene f de cero, que esto es cero, ¿verdad? Este f de cero es nuestra función en x de cero. Yo lo puse como f de cero, pero también lo pueden escribir como sx de cero, que es nuestro valor inicial, que es el que está acá. ¿Sí? Entonces su valor es cero. Menos f' de cero, que tenemos, es igual a menos 2. Menos 2 con menos es 2 positivo. Ahora sí. Muchas gracias, Henry. Menos transformada de y. Y todo este procedimiento es el que ustedes ya se lo conocen perfectamente. Ok, ahora sí podemos entonces sacar nuestro factor común uniendo esto, realizando la suma y sacando nuestro factor común para transformada de x. Que nos queda s cuadrado más 1. Esto pues prácticamente es 0. Menos el coeficiente para transformada de y, que es 1. En este caso nos queda transformada de y. Y ahora sí, esto es igual a menos 2. Si pasamos al otro lado de la expresión, esto es igual a menos 2. Ok, nuestro coeficiente para transformada de x es este, nuestro coeficiente para transformada de y es 1. Ok, quedó ahí. Ahora sí vamos a trabajar nuestra segunda ecuación, que es y' más y menos x igual a 0. Transformada de y' más transformada de y menos transformada de x. Ahora sí, por favor, Henry, nos vas corrigiendo si tenemos problema. S cuadrado transformada de la función, ¿verdad? Que en este caso es y. Menos s, ahora sí, decrementa un valor para f de 0, que es nuestra función x de 0, ¿verdad? Menos, ahora ya no aparece s desapareció y este comienza a crecer, la otra, f' de 0. Muchas gracias. Más la transformada de y.
menos la transformada de x, y todo esto igual a 0. Bien, ahora entonces vamos a sacar nuestro factor común, sumando primero estas dos. Entonces nos queda que para la transformada de y tenemos s cuadrado más 1, ¿verdad? Como coeficiente es s cuadrado más 1. Ahora, f de 0, ¿qué valor tiene? Como valor inicial es 0, x de 0 y y, perdón, y de 0 y y prima es 1. Sí, es 1, ¿verdad? 1 positivo. Permítanme chequear ese valor inicial. Estamos bien. Entonces 0 y 1. Entonces si y de 0 es 0, todo esto que tenemos aquí se hace 0. Así es. Menos la f' de 0 que es 1, positivo. Por el menos queda menos. Y ya sumamos la transformada de y. Ahora solo nos queda menos transformada de x. Cerrar llaves, ok. Y tenemos entonces transformada de y por su coeficiente s cuadrado más 1 menos transformada de x, y esto es igual a 1. Vamos a escribir las dos entonces acá. Voy a trasladar la que tenemos aquí arriba, la primera que quedó enmarcada. La voy a escribir y después las ordenamos. Transformada de x, s cuadrado más 1, menos transformada de y. Y esto es igual a menos 2. Aquí tenemos las dos. Transformada de x, s cuadrado más 1 menos transformada de y igual a menos 2. Bien, vamos a ordenarlas entonces como que fueran un sistema de ecuaciones presentado para poder decidir cómo vamos a trabajar la solución. Para la columna de las x voy a copiar entonces su coeficiente, que es s cuadrado más 1, ¿sí? Por la variable que va a ser la transformada de x. Estoy trabajando esta. Entonces aquí tenemos menos y el coeficiente, ahora nos toca escribir el coeficiente de y, que es 1, por su variable que es la transformada de y. Y todo esto es igual a menos 2. Ahora copiemos la siguiente ecuación, que es para la columna de las x es menos la transformada de x, menos 1 es el coeficiente, más s cuadrado más 1, que es su coeficiente para la variable que es transformada de y. Y todo esto es igual a 1. Entonces, esto es menos 1, esto es menos 1, su coeficiente. De esta forma, entonces, yo puedo obtener aquí las columnas para x y y en el orden como se ve. Y podríamos decidir cuál es la mejor opción para poder trabajar, ya sea sustituyendo, igualando, sumando, restando, encontrando su determinante para poder eliminar una de las dos y poder tener la respuesta
de cualquiera de una de ellas, ¿sí? Ok. Cada vez que ustedes tengan este caso en donde se presente esta situación, el uno, si yo puedo obtener uno de los coeficientes con valor 1, yo puedo encontrar o multiplicar toda la función por su coeficiente, ¿sí? El coeficiente este, para poder eliminarlo. Voy a explicarlo de otra forma. Voy a hacer una raya aquí. Estos dos yo los pudiera eliminar si el coeficiente 1 fuera el negativo de ese cuadrado más 1. Para poder tener eso, yo debo multiplicarlo por ese cuadrado más 1, toda la expresión de arriba. Entonces yo voy a multiplicar por ese cuadrado más 1 toda la expresión de arriba con el mismo signo. Si multiplico ese cuadrado más 1 para el primer término, yo obtendría como resultado ese cuadrado más 1 por ese cuadrado más 1, y esto me queda al cuadrado. Transformada de x menos ese cuadrado más 1 por menos 1 nos queda menos ese cuadrado más 1 como coeficiente transformada de y. Y esto es igual a menos 2 por, ok, vamos a ese cuadrado más 1. Entonces lo que hice aquí fue multiplicar ese cuadrado más 1 para toda la expresión de las ecuaciones que tenía la manera de poder unir, perdonen, creo que hay un mensaje aquí de chat. No, ok. Ahora yo puedo entonces tener una suma de todo esto. Con eso yo puedo eliminar la columna de y. Lo mismo pude haber hecho para eliminar columna de x, ¿sí? Yo voy entonces a obtener aquí la transformada de x por la suma de ese cuadrado más 1 al cuadrado menos 1. Automáticamente todo esto que está acá se elimina. Y me queda que esto es igual a 1 más, en este caso es menos, ¿verdad? Menos 2 ese cuadrado más 1. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, separar toda mi expresión y pasarla al otro lado. ¿Sí? Jóvenes, se nos está terminando el tiempo. Dice, esta reunión terminará en 10 minutos. Yo creo que acá logramos hacer nuestro planteamiento. Ok. Vamos a eliminar ese mensaje. Bien. Tenemos nuestra transformada de x y aquí podemos desarrollar ese cuadrado más 1 o lo dejamos escrito de esta forma para poder trabajarlo en el denominador. Menos 1. Y esto es igual. En este caso tenemos 1 menos 2 ese cuadrado menos 2. Y esto es igual a 1 menos 2 menos 1. Entonces nos queda menos 2 ese cuadrado menos 1. ¿Estamos bien? Entonces nos quedaría 2s cuadrado más 1. Lo que hice ahí fue sacar el negativo. Y ahora aquí abajo tenemos
S cuadrado más 1 al cuadrado menos 1. Bien, entonces vamos a tratar de resolver el problema que tenemos acá. Podríamos utilizar fracciones parciales para poder resolver nuestro, nuestro sistema. El complejo que lleva a este sistema de operaciones es encontrar el procedimiento adecuado para poder resolver o poder eliminar una de las X, una de las variables. En este caso eliminamos Y y nos queda entonces que nuestra variable X es igual a esta expresión acá descrita. Si nosotros podemos encontrar otra solución, magnífico. En este caso nosotros podemos resolverlo y podemos aplicar entonces, podemos, en este caso podríamos extender esta ecuación y ver que nos queda como un trinomio cuadrado sin el menos 1. Entonces podemos desarrollar la parte del denominador que es s cuadrado más 2bs de la primera por la segunda, que es, perdón, este no sería s cuadrado, sería s a la cuarta. Más 2 veces la primera por la segunda, que es s cuadrado, más 1, menos 1. Y el numerador que nos queda siempre menos 2s cuadrado más 1. Todo esto es igual. Aquí nos queda entonces s a la 4 más 2s al cuadrado. ¿Sí? El 1 y el 1 se eliminó. Muy bien. Continuemos entonces. Transformada de x es igual a menos 2s cuadrado más 1. Partido, aquí podemos sacar un factor común que es s cuadrado. Nos queda s cuadrado más 2. Esta expresión ya podemos trabajarla por los métodos conocidos. Aquí nos podría pedir un sistema de fracciones parciales, ¿verdad? Podemos trabajar para a sobre s más b sobre s cuadrado más cs más d para s cuadrado más 2. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Después de estos 5 minutos, como estoy grabando el video, se detiene como unos 5 minutos, por eso les voy a dar 5 a 7 minutos para iniciar la siguiente sesión y continuar con nuestra solución. Ok, resolviendo esto nos queda, vamos a tomar solo esta parte de acá para hacer la igualdad. Menos 2s cuadrado menos 1 es igual a por s. A por s eliminé una s, esta s que está aquí. A por s por s cuadrado más 2. Más b, elimino s cuadrado, que es el denominador de b. S cuadrado más 2. Más, y ahora elimino el otro término, s cuadrado más 2, y nos queda solo s cuadrado, que multiplica a cs más d. Bien. Si desarrollamos esto, nos queda entonces as cubo más 2as más bs cuadrado más 2b más cs cubo más ds cuadrado. Bien, ahora ya podemos hacer nuestras comparaciones. Vamos a sumar los s cubos. Y nos queda que a más c, ¿verdad? Que es s cubo, ya no hay otro. Es igual
A 0, no tenemos ningún S cubo aquí de este lado. Ok. A más C es igual a 0. Vamos entonces con S cuadrado, que es este de aquí. Y este de acá. Entonces tenemos B más D. B más D es igual a menos 2S cuadrado. Perdón, no sé qué pasa aquí. Menos 2S cuadrado. Ah, perdón, el S cuadrado no lo vamos a escribir. Y esto es igual a menos 2. Luego tenemos para valores de S, que es este que está aquí, y solamente. Entonces tenemos que 0, porque no tenemos ninguna expresión para S del otro lado, es igual a 2A. Entonces A es igual a 0. Ya tenemos C es igual a 0 también, entonces tenemos el valor para A, para C. Y el último que tenemos que es 2B. Entonces esto es menos 1 es igual a 2B. B por lo tanto es igual a menos 1/2. Sí, estamos bien. Pero ya tenemos 2 minutos, podemos trabajar. Y hemos ocupado entonces todos nuestros términos del otro lado. B es igual a menos 1/2. Si B es igual a menos 1/2, entonces tenemos que menos 2 es igual a menos 1/2 de esta ecuación que tenemos acá, más D. Entonces nos queda menos 2 más 1/2 es igual a D. Esto es menos 4/2 más 1/2 es igual a D. 4 negativo más 1 es menos 3/2. En el corte, por favor, me avisan. O si hay algún error, por favor, activen su sonido y me van avisando. Tenemos entonces que para B es igual a menos 1/2. D igual a menos 3/2. A es 0, C es 0. A, B, C, D. Tenemos todo. Entonces ahora solo vamos a reescribir nuestra ecuación inicial. Vamos a ver dónde fue que le hicimos. Aquí está. Dice que nuestra transformada de X es igual A sobre S. A es 0, entonces nos queda eliminada. B es igual a menos 1/2. Menos 1/2 por 1 sobre S cuadrado. Más C, pero C es 0, entonces solo nos queda D, que es menos 3/2 sobre 1 partido S cuadrado más 2.